vemos que cuando ya pasaron el transcurso del tiempo, de los años que yo me había apartado del Señor, empezó una situación terrible en mi vida. Es algo que impresionante, que yo siempre me acuerdo de eso, aunque a veces he pasado pruebas, dificultades. Claro que hay veces que uno se enfría, pero en mi mente siempre recuerdo eso. Recuerdo que una vez cuando yo estaba sola, yo tenía a mi niña, la mayor, estaba como de 6 años para 5. Yo recuerdo que me había ido para Cartagena, para donde la hermana mía. Y allá empecé a vivir mi vida, como mejor dicho, como alguien se lo imagina. Quizás como este varón, a desperdiciar su vida, su juventud. Y vemos que cuando ya yo me encontré en una situación terrible, yo decidí, quería venirme para acá. Y la niña mía me decía, como mi mamá vive en Bayunca, la hija mía me decía, cuando yo llegué a Cartagena, que ya yo decidí venirme, porque ya no aguantaba más la situación en la que estaba. Yo decidí venirme, pero el cuento era que yo no tenía ni un peso para coger para acá, de pasaje ni nada. Y yo recuerdo que yo llegué a aquel CAI y le dije a un policía que yo me quería salir de ahí, que yo quería, o sea, ya yo estaba huyendo, ya yo quería buscar la presencia de Dios, como aquel varón que ya estaba buscando la presencia de su padre, él quería alejarse de sus caminos. Y vemos que yo llegué a aquel CAI, cuando el policía me dice, nena, pero ¿para dónde vas tú? Y yo le dije, no, yo voy para Santa Marta, le dije, pero la cosa es que yo no tengo ni un peso. Y él me dijo, bueno, no te preocupes, yo ahora te embarco en un bus y le digo que te dejen allá en la terminal y allá hay un policía y el policía te va a embarcar en el bus que va para Barranquilla. Mi hermana, y así fue cuando yo llegué a la terminal de Barranquilla. El policía habló con el muchacho y le dijo, no, para que lleves a la muchacha, allá está Barranquilla. Cuando yo llegué a Barranquilla, a la terminal, mi hermano, ¿para dónde iba a coger yo? No tenía familia, no tenía un peso. La niña mía que tenía 6 años empezó a llorar, mami, tengo hambre, tengo ganas de ensuciar, tengo ganas de orinar. Y yo, era una desesperación terrible. Pero ¿por qué me vino eso? Por la desobediencia, por apartarme de los caminos de Dios. Y vemos que cuando ya empezó a ir a llorar, y yo sin nada que brindarle, y yo me senté ahí a mirar lejos, y yo ahí en mi mente yo le pedía, Señor, perdóname por haberte fallado. Y cuando ya se acerca un señor vestido de blanco canoso, me acuerdo, se acercó a mí y me pregunta qué tiene la niña. Yo le dije, no, que tiene hambre. Y me dice, ¿y para dónde vas tú? Yo le dije, para Santa Marta. Entonces me dice que bueno, ven, vamos para brindarte un almuerzo a ti y a la niña. Nos metió a un restaurante y brindó el almuerzo. Y yo le dije, pero yo no tengo dinero para viajar. Y él me dijo, no te preocupes por eso. Hoy por ti, mañana por mí. Me dijo, el bus que va a estar ahí va a salir para Santa Marta, ese bus es mío, me dijo el Señor. Yo ahora vengo y embarco ahí enseguida. Vemos que cuando el Señor le habla al conductor y le dice, ahora que la muchacha y la niña muerten, me la llevas hasta allá, hasta Santa Marta. Bueno, y así fue. Cuando ya yo me embarqué en el bus, el Señor me preguntó que dónde me iba a quedar. Y yo le dije, no, ahí en la lucha yo me quedo. Iba para donde una tía de la hija mía, que ella vive ahí en Santa Marta. Cuando yo llegué ahí, ella me brindó comida y todo eso, y me empezó a preguntar que qué me pasaba por en el estado que yo estaba. Yo estaba bastante mal. Entonces, ¿cómo es que se llama? Yo le dije, no, yo vengo de Cartagena, pero vengo sin un peso y voy para la zona. Ella me dio los pasajes para acá y yo llegué en el último bus. Cuando la tía mía me dio, ella me dijo, caramba, ¿y qué te pasa a ti? Que está bastante acabada, me dijo ella. Y entonces yo empecé a comentarle, yo le dije, no, yo me quise venir, pero yo me empecé a encerrar en el cuarto, en el baño, empecé a orar al Señor. Quizás así como este joven, que él se vio en una situación y quiso regresar a su padre.
buscaba los medios para ir para donde su padre, joven, así como me pasó a mí. Y vemos que, bueno, no le dije la parte, cuando llegamos pasando por Bayunca, la niña mía me dice, mami, vamos a bajarnos aquí, yo no quiero coger para allá. Yo le dije, no, yo para aquí no me quedo. Yo le dije, yo quiero irme para allá, para la zona, le dije yo a ella. Entonces cuando yo llegué aquí, recuerdo que estaba el pastor Rafael pastoreando la iglesia de Cristo Rey. Hacían oraciones todos los días a las 3 de la tarde. Yo recuerdo que yo siempre me iba con la tía mía, la prima, siempre me iba con ellos a esa oración. Y yo le clamaba a Dios, Señor, respóndeme, Señor, ayúdame, Padre amado. Yo estaba en una situación tremenda que hasta la niña se la tuve que entregar al papá porque yo decía que yo me iba a morir. Era la situación terrible en la que yo estaba pasando. Y vemos que cuando ya un día la prima mía ya se iba y la tía mía para esa oración y yo me acosté a dormir. Entonces ella me llamó, no vas para la oración. Y yo le dije, no, hoy no voy, yo me siento cansada hoy no voy. Y vemos que después yo me levanté y yo le dije, bueno, sí voy. Y estaba entre sí y entre no. Cuando ya llegó a una distancia, yo me alisté. Y yo dije, yo sí voy, espérenme. Me vine. Vamos a ver cómo es que se llama. El enemigo quería trancar el plan que el Señor tenía esa tarde para mi vida. Ya mi Padre Celestial estaba dispuesto a ayudarme esa tarde allá en Cristo Rey. Pero el enemigo quería troncar esos caminos que el Señor tenía para mí. Y vemos que cuando yo llegué a Cristo Rey, estaba el pastor Soto, estaba la esposa de ella, habían otros hermanos ahí. Dice el hermano, el pastor Rafa, dijo, vamos a agarrarnos las manos y oremos, a hacer la oración. Cuando ellos nos agarramos todas las manos, estábamos en una ronda, yo me agarré también. Y cuando yo cierro los ojos, en el momento que yo cierro los ojos, yo sentí una mano suavecita que me la pusieron en la frente. Y yo en el momento abrí los ojos para ver si era el pastor o tu hermano. Cuando yo abro los ojos, estaban todos con las manos agarradas orando. Y yo volví y cerré los ojos otra vez y empecé a orar al Señor. Cuando yo cerré los ojos nuevamente, otra vez sentí la mano que me la pusieron en la frente. Y en el momento ahí yo caí, nadie me detuvo ni nada. Entonces el pastor Rafa dice que cuando yo caí, él dice que el Padre le habló, el Señor le dijo que se dirigiera donde estaba yo y me orara porque ese día yo iba a ser libre. Y él ese día me iba a ministrar. Mire todo lo que el Señor tenía esa tarde para mí, pero el enemigo quería trazar este camino que el Señor tenía para mí. Y vemos que cuando ya él empezó a orarme y a orarme y a orarme, yo no me explico, una sorpresa. Por eso cuando el hermano Germán me dijo ese día que yo tenía un don de profecía tremendo, yo le creí porque esa vez es algo inexplicable, porque esa vez yo ahí mismo cuando el hermano me estaba orando, yo ahí mismo le pedí al Señor, yo le dije, Señor, yo abrí mi boca bien fuerte y le dije, Señor, ¿por qué no me escuchas mi oración? Tanto que yo te clamo que me ayudes, Padre. Gloria a Dios. Siga a decirle al Señor. Y el hermano empezó a orar y a orar porque una angustia que yo sentí. Y cuando él empezó a decir al Señor que me ayudara, el Señor empezó, para sorpresa, el Señor empezó a hablar a mi vida a través de mí misma, algo que yo nunca había vivido. Cuando yo le dije, Señor, ayúdame por favor, si tu palabra dice que clama a mí, yo te responderé, y yo todos los días siempre clamo por ti que me ayude. Y en el momento el Señor habló a mi vida a través de mí. Era una voz gruesa, porque el pastor Rafa dice que era algo impresionante. El Señor empezó a decir, ¿por qué dices que yo no te escucho? Yo sí te escucho, pero no era el tiempo todavía, el tiempo es hoy. Y hoy es que yo te voy a hacer libre, hoy es que tú vas a ser libre
de todas esas maldiciones, empezó a hablar el Señor. Y yo ahí empecé a decirle, a darle las gracias a Dios, decirle gracias, Señor. Y así como este joven que dice que en el momento de su angustia, él se acordó de su padre y empezó a orar para poder ir allá a su padre, para que su padre le recibiera. Así quizás estaba yo en ese momento, yo quizás pensaba que mi padre me iba a rechazar, pero vemos que no es así. El Señor es misericordioso, el Señor es amor. Y vemos que cuando ya el Señor empezó a libertarme, los hermanos se pusieron en cada esquina del altar a orar porque era algo tremendo. El pastor Rafa dice que él ese día sintió que el mismo Señor había descendido de allá. Y vemos que cuando una tía mía, que ya ella falleció, ella se echó hacia un altar a orar. Y ella dice que en la visión el Señor le entregó una vara. Y ella le dice, Señor, ¿y esta vara para qué? Y el Señor le dijo, esa vara te la entrego a ti para que tú la azotes 7 veces. A las 7 veces, a la última azotada, ella va a ser libre. Y la tía mía dice que ella empezó a azotar la vara y empezó a contar los azotes y empezó. Y ella dice que cuando dio el último azote fue cuando yo pegué el grito de derrota. Ella dice que ella vio que un pájaro negro salió donde mí. Bueno, entonces, ¿cómo es que se llama? Cuando ella vio eso, ella dice que en el momento cuando ella salió todo, ella me vio bañada en sangre. Y ella le dice, Señor, y porque ella está así toda ensangrentada, el Señor le dice, porque yo la he cubierto con mi sangre preciosa, yo la he limpiado en este día. Así como el Señor así como aquel varón cuando fue su padre se regocijó porque lo vio a él que llegó humillado ante él. No fue con prepotencia ni nada de eso, sino que se le humilló a su padre a decirle que había pecado contra él y contra el cielo. Y vemos que el padre se alegra porque su hijo había regresado, hizo fiesta también. Así el Padre Celestial, cuando un pecador se arrepiente, hay fiestas en los cielos. Quizás ya ves, cuando yo me arrepentí de corazón de verdad, hubo fiestas en los cielos y el Señor me cubrió con su sangre preciosa. Así como aquel varón que su padre le puso el anillo en su dedo en representación de que lo había perdonado, de que había limpiado su vida. Así el Señor hizo conmigo cuando me cubrió con su sangre preciosa, representando de que Él me había limpiado, que me había perdonado, no importando lo que yo había hecho atrás. Lo único que le importaba era que yo llegara con un corazón contrito y humillado ante Él. Pero tenemos que pasar por toda esta dificultad para entender que fuera de Cristo no somos nada. Pues en este mundo se encuentra pura perdición, puro dolor y pura tristeza, enfermedad es lo que encontramos en el mundo. Pero en Cristo Jesús encontramos la vida eterna para siempre. Así como este varón, vemos que se arrepintió de haber hecho lo malo, de haberse alejado de su padre, pensando que le iba a ir mejor. Y vamos a ver que con el tiempo lo que hizo fue que le fue peor. ¿Por qué? Por desobediente, por querer hacer lo que él le daba la gana, no pensando de que iba a pasar esa situación. Él pensaba que su herencia le iba a durar toda la vida hasta que fuera anciano. Vamos a ver que en el pasar del tiempo todo se le acabó. Lo único que le quedaba era regresar a su padre, a que lo perdonara. Así somos muchos de nosotros, ¿verdad, hermano? Que cuando quizás pensamos que fuera de Cristo nos va a ir mejor, no pensando que nos va a ir peor. Pero el Padre Celestial siempre está dispuesto, siempre está con los ojos puestos, esperando que un día regresemos a Él. Aquellos que se han apartado, que se han alejado de Él, quizás el Señor dice, ¿cuándo será el día que mi hijo regresará nuevamente a mis regazos? ¿Cuándo será el día que mi hijo regrese nuevamente a mis caminos? Deseando el que ese día pase para poder hacer fiesta en los cielos con los ángeles. Y vemos que cuando yo llegué esa vez, yo sentí ese amor inmenso en mi vida, que yo decía ver a todo tiempo estar en la iglesia, ayunando, vigilando, en todas quería estar.
¿Por qué? Porque había entrado mi primer amor en mi vida. No fue como cuando yo me entregué a los 16 años, yo me entregué por entregarme ya, pero esa vez que yo me reconcilié con el Señor, que el hermano Rafa me dijo que si quería hacer la oración de fe, yo le dije, yo soy apartada. Entonces me preguntaba, ¿quieres reconciliarte? Yo le dije sí. Y de esa vez yo sentí que era el verdadero amor, que era el verdadero amor de entregarse